Solo en la cruz conocemos el verdadero significado del amor redentor de Dios. Solo en la cruz pueden nuestras codicias ser crucificadas. Solo de la fuente abierta en el Calvario fluye la sangre que limpia y el agua viva del Espíritu. No solamente es cierto que la ley no debe ser predicada sin el Evangelio, aún más en profundidad, la ley misma no puede ser entendida sin su cumplimiento en el Evangelio. Es a un pueblo redimido que Dios da su ley. Requiere más de nosotros que la sencilla justicia. Requiere que perdonemos como hemos sido perdonados, que amemos como hemos sido amados por nuestro amoroso Padre Celestial. El predicador no debe divorciar el análisis de los mandamientos del resto del catecismo. Los mandamientos están cuidadosamente colocados en el contexto de la redención. Como predicadores debemos hacer lo mismo. Además, como Dios da sus mandamientos a su pueblo redimido, necesitamos entender su doble propósito. Revelan su naturaleza santa para que podamos conocer y moldear nuestra vida para que podamos reflejar su gloria. Los dos lados llegan a su realización en Cristo. Podemos preguntar, ¿por qué Dios prohibió el adulterio para su pueblo? La respuesta no es simplemente que Dios quisiera proveer una vida familiar estable para el bienestar sociológico. Hay un motivo más profundo, uno que está estrechamente relacionado con la misma naturaleza del pacto salvador de Dios. El amor matrimonial expresado en la unión sexual no es para ser compartido con otros quienes quedan fuera del vínculo matrimonial. La fidelidad del amor celoso en el matrimonio provee a Israel un modelo para entender el amor fiel que el pueblo de Dios debe tener para con él como respuesta al amor celoso con que Dios los escogió. Dios se revela a Israel como un Dios celoso. ¿Por qué no te has de inclinar a ningún otro Dios? Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, celoso es Jehová. La metáfora constante de la Biblia que compara la idolatría con el adulterio se basa en una analogía que Dios ordenó en la estructura de la relación matrimonial. Dios será conocido no solo como el Padre de Israel su hijo, sino también como el esposo y Señor de Israel su esposa. Sin esta analogía al celo de Dios por la devoción exclusiva de Israel, podríamos suponer que cualquier unión sexual que sea consumada en el amor es legítima. Además, sin la analogía al amor celoso de un esposo por su esposa, podríamos imaginar que Dios aprueba los actos religiosos dirigidos a cualquier deidad, pues solo Él es Dios y puede aceptar tales actos como para Él mismo. Sin embargo, la analogía de las Escrituras nos enseñan lo contrario. Dios quiere que conozcamos la intensidad de un amor puro que es exclusivo. Un compromiso del corazón que es profanado si una parte se aparta de este compromiso para buscar una relación de la misma intimidad con otro. La adoración de los ídolos no es una manera indirecta de adorar al único Dios verdadero quien se ha revelado a Israel. Es apostasía, es abandonar al Señor, es idolatría espiritual. Salomón se une con sus esposas paganas en su adoración a Astoret, la diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, a Quemos de Moab, a Moloc de Amón. Haciendo esto, aparta su corazón del Señor. Ya no ama a Jehová su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Además, los sacrificios de los gentiles no son ofrecidos a seres imaginarios y míticos, son ofrecidos a los demonios. Por esta razón Pablo dice, provocamos al celo del Señor. Dios es celoso, celoso por su propio nombre santo. No puede tolerar la blasfemia de atribuir a los poderes de las tinieblas la gloria que es suya. Por supuesto, lo que Dios quiere es también lo que nos libera del engaño, de la esclavitud y de la destrucción. Sin embargo, Dios tiene que requerirlo no meramente por nuestro bien, sino por su propia naturaleza. Dios tiene que ser fiel consigo mismo. La naturaleza del celo de Dios por su nombre y por su pueblo es revelada en Jesucristo. Aprendiendo de la naturaleza trinitaria de Dios, podemos entender mejor el significado de su celo santo. Jesús, como el Hijo de Dios, es celoso por el nombre y la gloria de su Padre. Expulsa a los mercanchifles del templo. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de las Escrituras. El celo de su casa me consume. Jesús es consumido con el celo por la adoración verdadera de su Padre Celestial. Su celo es más que el del verdadero siervo de Dios. Su celo
es el celo del Hijo por el nombre y el honor de su Padre. Asimismo, el Padre es celoso por el Hijo. Su voz del cielo reconoce a su Hijo amado. Lo ha exaltado sobre toda la creación en el cielo y en la tierra, y le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. El mandamiento que prohíbe el adulterio debe entenderse en su contexto, la revelación progresiva de la historia de la redención divina. No solamente la naturaleza sexual, sino la devoción por el pacto, que es el requisito primordial de este mandamiento. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en su descripción del amor celoso que un hombre debe tener por su esposa, no puede evitar la reflexión constante sobre el amor celoso de Dios por su pueblo en Cristo Jesús. La maravilla y el gran misterio para Pablo no es el misterio del amor matrimonial, sino el misterio del amor divino, por el cual el matrimonio provee una analogía creada. Pablo ya no es un Saulo, el fariseo legalista a quien Jesús conoció en el camino a Damasco. No hace una separación entre los mandamientos de Dios y el Señor que los dio, ni los separa de los propósitos divinos de la redención. La fidelidad matrimonial es servicio al Señor, no simplemente porque Dios lo manda, sino también porque manifiesta el amor que nace del amor redentor de Dios. Esta visión de servir al Señor toca lo profundo de la motivación para el cristiano. Amando a los demás manifestamos nuestro amor por Él, quien nos amó primero.